¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es domingo 22 de agosto del 2021 y gracias a Dios tenemos la bendición de verles nuevamente y saludarles desde esta que es Mérida, la ciudad blanca. Mi familia y yo les saludamos con todo cariño. Vamos a platicar el día de hoy acerca de aquellas cosas que tienes pendientes todavía, que no has realizado. Después de 1 año y medio de pandemia, todavía tenemos vida, todavía podemos estar abriendo los ojos a un nuevo día. Y esas esperanzas, esos planes que algún día hiciste, ese nuevo trabajo, ese nuevo proyecto, ese nuevo negocio que quizá estuvo en tu corazón emprender, esos estudios, continuar con tus estudios, esa nueva relación que quieres iniciar. Bueno, hay muchas cosas que hacer todavía. El Señor no nos ha permitido, no nos hemos ido de este mundo. Gracias a Dios seguimos vivos. Gracias a Dios abrimos los ojos a un nuevo día el día de hoy. Así es de que todavía hay esperanzas, todavía podemos hacer aquellas cosas que están en nuestro corazón, que son sueños, y todavía podemos hacerlas en el nombre del Señor. Pero hay algunas cosas que la palabra de Dios nos recomienda hacer cuando tenemos proyectos, cuando tenemos cosas que queremos desarrollar, cuando queremos hacer cosas grandes incluso. Vamos a escuchar una alabanza por medio de los labios de mi amada esposa, Carla Evelyn Gámez Cabello, y seamos inspirados para posteriormente escuchar la palabra del Señor. Escuchemos. Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar, y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede secar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer.
eso cada duda tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder, conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Cuáles son aquellas cosas que aún no realizas, pero que están en tu corazón y que anhelas hacerlas? Hace poco me preguntó mi hijo, oye, ¿y tú qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría hacer? Y yo le dije, bueno, de las cosas que no he hecho hay muchas cosas, pero una de ellas es aventarme de un avión en paracaídas. Y se sorprendió, pero dijo, bueno, pues a mí también me gustaría. Es de las cosas que aún quiero hacer. Dios me ha dado la vida y todavía hay cosas que hacer. Hay cosas también mucho más profundas que están en mi corazón. En este momento no las comparto, pero esa solamente es una de ellas. Y seguramente tú también tienes planes grandes que quieres realizar en este tiempo. Dios te ha dado la vida, Dios te ha dado los sueños, te ha dado las fuerzas, te ha dado la capacidad. Así es de que puedes realizarlas aún. Todavía el Señor te da las fuerzas para realizar aquellos sueños. Todavía es tiempo de hacer aquellas cosas que Dios ha puesto en tu corazón y que aún no has hecho. Vamos a ver la palabra del Señor. En la experiencia de un hombre que fue de acuerdo con el corazón de Dios, podemos ver algunos elementos que nos ayudan a hacer cosas grandes, a hacer cosas de las cuales están en nuestro corazón, queremos desarrollar y que aún no hemos desarrollado. Y vamos a ver entonces la experiencia de David. David, estando joven, cuidando las ovejas de su padre, él tenía una labor muy específica que hacer y lo hacía bien. Y vamos a ver en la palabra del Señor ahí en 1 Samuel 17, capítulo 17, el versículo 20. Vamos a ir leyendo lentamente. Ahí, si tienes un ejemplar de la palabra del Señor, te invito a que lo busques, a que abras la Biblia en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Y vamos a ir leyendo poco a poco acerca de la experiencia de David en cosas grandes que estaba por hacer y cuál era su experiencia de vida, cuál era su actitud ante cada situación que se le presentaba para realizar esas cosas grandes que Dios quería hacer en él y a través de él. Y vemos ahí en el versículo 20 de 1 Samuel 17, dice que David cumplió con las instrucciones de Isaí, es decir, su padre Isaí le había mandado ir a visitar a sus hermanos que estaban en el campo de guerra, enfrentándose a los filisteos, y entonces él instruye a su hijo, a David, para que vaya a darle sus alimentos a sus hermanos. Y dice la palabra del Señor que él, cumpliendo con estas instrucciones de Isaí, se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, tomó las provisiones y se puso en camino. Bueno, si quieres lograr cosas grandes, si hay cosas que no has realizado, vamos a ver cuál es la experiencia de David, porque esto nos puede ayudar a entender cómo tiene que ser también nuestra actitud cuando queremos lograr cosas grandes, cosas que están en nuestro corazón, que han sido nuestro sueño y que aún no hemos realizado. Número 1, dice la palabra ahí en 1 Samuel 17:20 que David cumplió las instrucciones de su papá. Número 1, entonces, si tú quieres hacer cosas grandes, tienes que empezar por seguir las instrucciones. Sigue las instrucciones de tu padre, de tu madre, del Señor. Tienes la palabra de Dios ahí en tus manos. Sigue las instrucciones. Es fundamental que sigas las instrucciones cuando quieres hacer cosas grandes. Después dice ahí esta palabra que acabamos de leer, que se levantó temprano. Bueno, los hombres y las mujeres de Dios aprovechan bien el tiempo. Cuando quieres hacer cosas importantes, lo primero que tienes que hacer es seguir las instrucciones y levantarte temprano. Eso que a veces nos cuesta tanto trabajo, tienes que levantarte temprano, no hay de otra.
Tienes que aprovechar bien el tiempo. Levántate temprano, 1 hora antes o media hora antes. Aprovecha bien el tiempo. Preséntate delante del Señor. Obedece las instrucciones, y esas instrucciones las encuentras en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor la puedes leer temprano, ahí cuando estás solo, cuando te acabas de levantar, lee la palabra del Señor, sigue las instrucciones y entonces medita en la palabra del Señor, porque eso va a ser de bendición para tu vida. Ora. Preséntate delante del Señor, levántate temprano, es fundamental. No puedes tener una vida creciente, no puedes tener una vida madura en el Señor si no haces lo que tienes que hacer, levantarte temprano y meditar en la palabra del Señor y orar también. Entonces sigue las instrucciones, levántate temprano. Y también dice ahí que encargó los rebaños. Era responsable en su obligación. David encargó los rebaños que él cuidaba. Tienes que ser responsable con lo que tienes en tus manos, con lo que Dios ha puesto en tus manos en este momento. Tienes que ser responsable. Tienes que ser responsable con los estudios que estás llevando. Si estás estudiando la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad, tienes que ser responsable con lo que estás haciendo en este momento. Tienes que ser responsable con el trabajo que tienes en este momento. Si tienes un gran proyecto para iniciar una empresa por tu parte, tienes que ser responsable en este momento con lo que tienes en tus manos. Si es un trabajo remunerado, aunque sea poco lo que estás ganando, tienes que ser responsable. Escucha, por favor, tienes que ser responsable con lo que tienes ahora. Tienes que ser responsable si eres un hombre casado y con tus hijos. Tienes que ser responsable con tu esposa y con tus hijos. No puedes iniciar un gran proyecto si no eres responsable con aquello que ahora tienes en las manos para cuidar. David, entonces, siguió las instrucciones. Se levantaba temprano y era responsable con lo que tenía en sus manos. Esto es fundamental para realizar cosas grandes, para realizar aquello que esté en tu corazón y que aún no has realizado. Continuamos leyendo ahí en la palabra del Señor. Vamos a brincarnos hasta el versículo 26 y dice la palabra ahí en 1 de Samuel 17:26. David preguntó a los que estaban con él. Es decir, él ya se va al campo de batalla donde están sus hermanos. Él, por instrucción de su padre, se levantó temprano, siguió las instrucciones y fue responsable al encargar los rebaños que él cuidaba. Es decir, no los dejó a la deriva, sino que los encargó con alguien más para que los cuidaran, fue responsable y entonces ya está en el campo de batalla con sus hermanos, les fue a llevar los alimentos que le encargó su padre Isaí. Y dice ahí en la palabra del Señor, aquí en el versículo 26, que ya están en el campo de batalla y hay un varón que está desafiando al pueblo del Señor, a los israelitas, y es Goliat, precisamente ese gigante del que tanto hemos hablado, que hemos escuchado una y otra vez esta historia y que estamos una vez más analizando a profundidad aquí la palabra del Señor. David ya está en el campo de batalla. Y entonces este filisteo, que es Goliat, está desafiando a los ejércitos del Señor, al pueblo de Israel, ahí al ejército de Israel los está desafiando, los está retando y les está diciendo que el que se enfrente contra él, si esa persona que ellos elijan lo vence, entonces los filisteos iban a ser siervos de los israelitas. Pero que si él, el gigante Goliat, vencía a Israel, a aquella persona que escogieran, entonces ellos iban a ser sus esclavos. Bueno, era una situación bastante complicada, bastante difícil. El gigante Goliat, según la palabra del Señor, tenía casi 3 metros de altura, entonces no era algo sencillo. Cuando llega David, entonces se escucha el alboroto que tienen porque este gigante está desafiando al ejército del Señor, a los israelitas, y dice entonces ahí en el versículo 26 de 1 de Samuel 17 que David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree ese filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. Y dice ahí el versículo 28, la recompensa anunciada era que el rey le iba a llenar de grandes dones, el rey Saúl le iba a dar grandes riquezas y que también le iba a entregar a su hija del rey.
Esta era la recompensa que se había anunciado para el que venciera al gigante Goliat, al filisteo. Y entonces dice ahí en el versículo 28 que Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó: ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado, dice en la nueva versión internacional. Seguro que has venido para ver la batalla. Y en la Reina Valera 60 dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver las batallas has venido. Eliab, el hermano mayor de David. No sé si tú eres un hijo menor, si te tienes que enfrentar constantemente con tu hermano mayor. Bueno, así sucedía en mi caso cuando yo era pequeño. Constantemente era una lucha con mi hermano mayor. Él ni se inmutaba ni se enojaba, solamente me bromeaba, me hacía enojar y yo estaba al borde de la explosión, pero él estaba tranquilo y entonces me hacía enojar mucho. Mis hijos también, el mayor discute mucho con la pequeña y todo el tiempo la está recriminando, todo el tiempo la quiere corregir, todo el tiempo le tiene que decir cómo tienen que hacerse las cosas. Bueno, Eliab no era la excepción. Eliab estaba todo el tiempo regañando a David y en este caso no es la excepción. Eliab era el mayor, David era el menor y entonces le está recriminando: ¿para qué has venido? Eres un malicioso. Solamente vienes por morbo para ver la pelea. Eso es lo que le dice Eliab a David. Entonces, vemos aquí otra circunstancia, que David entonces fue atacado por su propio hermano. Fue atacado de malintencionado, de morboso, de que estaba ahí nada más para ver qué sucedía, por el chisme, por chismoso, le estaba diciendo Eliab a David. Y déjame decirte que si tú quieres hacer cosas grandes, entonces vas a recibir críticas. Y críticas de tu propia casa, de tu propia familia, de los propios. Vas a recibir críticas y tienes que aceptar eso, que vas a recibir críticas, pero no te tienes que detener por esas críticas que te hagan. Tienes que salir adelante. Tienes que demostrar que hay sueños en tu corazón. Tienes que demostrar que hay anhelos en tu corazón que quieres seguir, que quieres cumplir, que quieres desarrollar en tu vida. Aunque no te crean, aunque te tachen de chismoso, de que solamente estás ahí escuchando para ver qué pescas, mira, si hay un sueño en tu corazón, tú lo sabes y Dios lo sabe, sigue adelante, porque aunque te critiquen, Dios te va a permitir cumplir tus sueños, tus anhelos que hay en tu corazón. Dios te va a permitir aquellas cosas que aún no has desarrollado y que quieres aún desarrollar. Dios te está dando la vida. Puedes hacerla, aún es tiempo de que desarrolles aquellas cosas, aún cuando en tu casa te critiquen, aún cuando en tu iglesia no crean en ti y te juzguen también. No importa, las críticas van a venir de adentro, te van a juzgar, pero tienes que seguir adelante con esos sueños que Dios ha puesto en tu corazón. Vamos ahora al versículo 29 de 1 de Samuel, capítulo 17, y leemos a partir del versículo 29. ¿Y ahora qué hice? Protestó David. Bueno, dice, bueno, ¿y ahora qué hice? ¿No? Como dicen muchas veces los hermanos menores, bueno, ¿y ahora qué hice? Ahora ni siquiera hice nada y de todas maneras me están recriminando. Dice David, ¿y ahora qué hice? Protestó David, dice la palabra del Señor, si apenas he abierto la boca. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Entonces David le dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él, dijo David a Saúl. Fíjate qué interesante. Aún con las críticas, David se apartó de aquel que era la fuente de sus críticas en ese momento, que era su propio hermano, y entonces siguió preguntando, siguió inquiriendo. Dicen que la persona sabia no es la que tiene la respuesta a todas las preguntas, sino la persona sabia es aquella que sabe hacer las preguntas correctas. David estaba preguntando, tienes que hacer las preguntas, tienes que preguntar todo el tiempo. Cuando estás en tus clases tienes que preguntar.
Torpe no es el que no sabe las cosas, sino es el que no las sabe y se queda callado. Entonces tienes que preguntar todo el tiempo, tienes que preguntar hasta que no tengas dudas, hasta que hayas entendido perfectamente. David no había entendido y entonces vuelve a preguntar. Y eso le sirvió porque de esas preguntas que él estaba haciendo, de esas declaraciones que él estaba haciendo, una vez que ya se enteró bien de cuál era la situación, dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que viene a amenazar al pueblo del Señor, al ejército del Señor? ¿Quién es este? Y entonces alguien lo escucha y le va a decir al rey: allá hay algún cuate que se está levantando y que está declarando oye esto. Y entonces, como todos estaban temerosos, como nadie quería hacerle frente a ese gigante Goliat, cuando escuchan lo que está diciendo David, ellos dicen: ah, caray, este está muy seguro de lo que está diciendo, este ha de traer algo escondido. Cuando tú te atreves a hablar, cuando te atreves a manifestarse, entonces la gente te va a escuchar, porque van a saber que tienes sueños, que Dios ha puesto anhelos en tu corazón y que de alguna manera Dios los va a cumplir porque tienes la plena certeza. David tenía la certeza de lo que estaba hablando, tenía la certeza de que el Rey de Reyes y Señor de Señores estaba con él y que no era posible desafiarle al Señor. Y entonces él habla, se manifiesta. Tienes que manifestar lo que esté en tu corazón cuando sea el momento. No antes, porque entonces vas a seguir recibiendo críticas, pero cuando tú manifiestas lo que hay en tu corazón en el ambiente y en el momento adecuado, entonces empieza a haber repercusiones y el sueño que tienes entonces se empieza a concretar, porque Dios empieza a abrir puertas alrededor de ti para que se empiece a concretar aquel sueño que está en tu corazón, aquella cosa que aún no has desarrollado, aquello que aún no llevas a cabo, pero que aún tienes tiempo de hacerlo porque Dios lo está poniendo en tu corazón. Entonces, si quieres lograr cosas grandes, dice aquí la Biblia que David manifiesta lo que piensa. Entonces, deja que los demás hablen, deja que te critiquen, pero tú manifiéstate, tú declara lo que hay en tu corazón cuando sea el momento oportuno, porque de eso va Dios a abrir puertas para que se empiece a concretar lo que está en tu corazón. Versículo 33 de 1 de Samuel 17. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras él ha sido un guerrero toda la vida. Este es lo que le dice Saúl el rey a David. Le está diciendo: oye, es que tú apenas eres un muchacho. Y era cierto lo que le estaba diciendo. Y también era cierto lo que le estaba diciendo, que Goliat tenía toda su vida como guerrero, tenía una gran experiencia. Pero déjame decirte que si quieres lograr grandes cosas, la gente va a ver en ti lo que siempre ha visto, que eres un pequeño, que no tienes la capacidad, que no tienes la experiencia, que no puedes alcanzar aquellos sueños que están en tu corazón. Pero yo te voy a dar esta recomendación que la misma palabra del Señor también te da en este momento. Si quieres hacer cosas grandes, no escuches las críticas de los demás. No te dejes llevar por aquella percepción que tiene la gente de ti o aquellos que te están juzgando. Tienes que ver cómo Dios te ve a ti. ¿Qué te parece? Atiende a lo que Dios diga de ti, no lo que digan los demás. Si el Señor está diciendo: tú eres mi hijo amado, yo te he creado, yo te he engendrado, te he puesto como luz a las naciones, te he levantado por tu mano derecha, yo estoy contigo, nunca te voy a dejar solo. Yo tengo pensamientos de bien para ti y no de mal, para darte el fin que tú esperas, para cumplir el sueño que tú tienes en tu corazón. Entonces, ve la perspectiva que Dios tiene de ti y no lo que los demás dicen de ti para alcanzar tus sueños. Saltamos ahora al versículo 38. Dice entonces que Saúl escuchó a David y entonces dijo: bueno, este cuate tiene algo ha de tener. Y dice la Biblia que luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, con la armadura de Saúl se la puso a David. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado, dice la Biblia.
No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. David le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. Bueno, déjame decirte que a veces tenemos la concepción de que David era pequeñito porque era muy joven, pero en realidad no era esto tan cierto, porque Saúl era el más alto de su pueblo. Dice la Biblia que cuando fue elegido como nuevo rey o como rey sobre Israel, era el más alto de hombros hacia arriba, nadie lo rebasaba, era el más alto. Entonces Saúl era alto. Y si David hubiera sido pequeño, entonces es absurdo que Saúl hubiera pretendido ponerle la armadura a David. Seguramente eran más o menos de la misma estatura y entonces por eso Saúl le pone la armadura para que guerree, para que haga frente al gigante con esa armadura. Entonces no es tan cierto que David era pequeñito, aun cuando era muy joven, cuando era joven era seguramente alto y entonces podía ponérsele la misma armadura que Saúl. Pero David no estaba entrenado para llevar esta armadura. No dice que le quedara muy grande. David nunca dice, me queda muy grande esta armadura. No dice eso. Lo único que dice es que no había sido entrenado para pelear con esa armadura. Pero déjame decirte que sí había sido entrenado para matar a leones y osos. Para eso sí había sido entrenado. Entonces, déjame decirte que si tú tienes sueños, si hay sueños en tu corazón, si hay anhelos por conseguir aquellas cosas que aún no has logrado, tienes entonces que basarte en las aptitudes, en las cualidades, en lo que te has entrenado, en lo que sí sabes hacer bien y no en aquellas cosas que no sabes hacer. Repito, Dios te ha dado aptitudes, Dios te ha dado capacidades, tienes que desarrollarlas, tienes que seguirte entrenando. Si sabes tocar un instrumento musical, síguete perfeccionando en aquello que Dios te ha dado. Si sabes hablar en público, sigue desarrollándolo, sigue perfeccionándote en eso. Si eres bueno para los números, desarróllalo, perfecciónalo, ejercítate en aquello para lo que eres bueno. En aquellas cosas que haces bien, si eres buena para la cocina, sigue desarrollándolo, aprende nuevas recetas, aprende cosas nuevas, aprende nuevos secretos ahí en la cocina, sigue desarrollando aquello para lo que eres bueno, para lo que eres buena. Si eres bueno dando clases, sigue desarrollando en aquello para lo que eres bueno, porque David era bueno para algunas cosas y para aquellas cosas que no era bueno, pues las dejaba a un lado. Entonces, desecha aquello que no es tu aptitud, aquello para lo que no has sido diseñado, pero desarrolla aquellas cosas que Dios ha puesto en tus manos por desarrollar. Dice entonces el final del versículo 39 y luego también el versículo 40, de modo que se quitó todo aquello. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Si quieres lograr cosas grandes, haz lo mismo que hizo David. David se quitó la armadura de Saúl, tomó su bastón, es decir, su cayado. Con el cayado era muy bueno. A veces creemos que con las manos él solamente enfrentaba a los leones y a los osos cuando ellos querían venir a atacar a las ovejas que él cuidaba. Dice, el mismo David le dijo a Saúl que él hacía frente a esos osos y a esos leones y rescataba a las ovejas de las fauces de estos leones. Pero él peleaba con su bastón, porque el bastón, además de servir para rescatar a las ovejas, también servía para la batalla. Con él se defendía y entonces tomaba el bastón para atacar a los leones y para atacar a los osos y defender a las ovejas que tenía bajo su cuidado. ¿Qué es lo primero que hace entonces David cuando va a hacerle frente al gigante, a Goliat? Lo primero que hace es tomar su bastón en su mano, porque era el instrumento que él sabía utilizar, porque era para aquello, para lo que servía, para lo que Dios le había dado cualidades. Entonces, si quieres lograr cosas grandes, desecha lo que te estorbe y usa lo que Dios ha puesto en tus manos. Al igual que Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés dice, es que yo no sé hablar, Señor, yo no me sé conducir, no sé hacer esto, ¿cómo es que me vas a enviar para liberar a mi pueblo? Y el Señor le dice, ¿qué tienes
en tu mano. Y el Señor te está diciendo, para desarrollar las cosas que Dios ha puesto en tu corazón por hacer, ve lo que tienes en tus manos, aquellas cosas que Dios te ha dado, aquellas cualidades, aquellas capacidades, y entonces desarrolla aquello que Dios ha puesto en tus manos. Desecha lo que te estorbe y haz aquello, desarrolla aquello que Dios ha puesto en tus manos. No anheles lo que alguien más tiene. Lo que Dios ha puesto en tus manos es lo que Dios quiere ocupar para que desarrolles todas aquellas cosas que aún estás por desarrollar. Versículo 41, por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Por su parte, dice de Goliat, avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo, y con desprecio le dijo lo siguiente. Lo amenazó y le dijo, ¿quién eres? Un pequeño solamente. Dice la Biblia que lo despreció porque vio que era muy joven. Entonces Goliat también lo criticó. Si tú tienes sueños y tienes anhelos en tu corazón, además de que las críticas van a venir de tu propia casa, de tu propia familia, de tu propia iglesia, también vas a recibir críticas arteras de la gente de afuera. Las críticas entonces van a venir a tu vida. Pero vamos a ver qué es lo que hizo David. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Si quieres lograr algo importante en tu vida, al igual que hizo David, David va en el nombre del Señor a quien Goliat había desafiado. David tenía una profunda pasión en su corazón, tenía fe en su corazón, y las cosas que le ofendían a Dios le ofendían a él también. Y lo que era del agrado de Dios también era del agrado de David. Por eso, cuando el Señor dice que se ha suscitado un hombre de acuerdo con su corazón, que era David, era precisamente este joven que le importaban las cosas que le importaban a Dios también, y rechazaba aquellas cosas que Dios rechazaba. Entonces, si quieres hacer grandes cosas y quieres la bendición de Dios en tu vida, entonces tienes que tener una profunda pasión por las cosas de Dios y su honra. Una profunda pasión por las cosas de Dios y su honra en todo lo que haces. Si tú estás actuando de esa manera, si tienes sueños en tu corazón, si Dios ha puesto anhelos en tu vida, sueños en tu mente y en tu corazón, entonces tienes que tener una pasión por las cosas de Dios, que las cosas de Dios sean tu anhelo, que no anheles más que agradar al Señor en todo lo que estás haciendo. No tienes que ser un ministro de la palabra del Señor, a lo mejor sí estás siendo llamado, pero aquellos sueños que están en tu corazón, aquella nueva empresa que Dios ha puesto en tu corazón por desarrollar, aquel nuevo trabajo que estás buscando, aquel nivel de estudios al que quieres seguir avanzando, desarrollando, aquel sueño que está en tu corazón. Tienes que tener una pasión por las cosas de Dios para que Dios bendiga tus sueños, tus anhelos, y entonces esto se cumpla en el nombre del Señor. ¿Qué te parece si oramos? Permíteme orar por ti y que la bendición del Señor sea contigo en este sueño que Dios te ha dado por desarrollar en este tiempo. Vamos a orar. Padre, te alabo y te bendigo porque sigues poniendo anhelos en nuestro corazón. Padre, porque hasta aquí nos has dado la vida y pones sueños, Señor, que también nos das la capacidad de desarrollar, porque has llenado nuestras manos con cualidades, Señor, también con cosas hermosas que podemos desarrollar y que aún no las conocemos. Por eso, Padre, yo te pido que despiertes ese anhelo, ese deseo en nuestra mente y en nuestro corazón para seguir desarrollando aquellas cosas que ya has puesto
puesto en nuestras manos y aquellas cosas que sin saberlo también, Padre, estás poniendo en nuestras vidas. Padre, bendice a cada persona que esté escuchando. Y en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, yo te pido que pongas un anhelo y una pasión, Señor, por agradarte en todo lo que hacen, Padre, para que ese sueño, para que ese anhelo, Señor, sea desarrollado, Señor, en este tiempo y lo puedan cumplir para tu honra y tu gloria. Que tú, Señor, pongas un anhelo para agradarte en todo lo que hacen. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pido. Y que traigas tú ese sueño, ese anhelo, Señor, en su mente y en su corazón de cada uno de los que escuchan. En el nombre de Jesucristo. Y que a ti sea la honra y la gloria. Que a ti sea el honor por todos los siglos. Aleluya. Amén. Que el Señor siga desarrollando aquellos sueños que aún estás por desarrollar. Y en el nombre del Señor, adelante. El Señor te está levantando por desarrollarlos. Pues no queda más que despedirnos. Te invitamos a que sigas escuchando la palabra de hoy ahí en las redes, en el canal de YouTube que tenemos para este ministerio que el Señor nos ha dado. Síguelo escuchando. Te invitamos a que lo compartas también para que más gente pueda tener bendición de esta palabra que el Señor está trayendo a nuestras vidas y que con mucho gozo lo compartimos contigo. Y ahora clamamos y pedimos que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor ponga en ti de su paz. Amén.